el tema de la corrupción a través de la contratación de personas allegadas a un funcionario, a un alto funcionario del gobierno, y que son contratadas por un tema de parentesco o de amistad. Y esto no solo beneficia indebidamente a una persona, sino que nos perjudica a todos. Les decimos, necesitamos los mejores funcionarios y por lo tanto no podemos aceptar una cosa así. Hay una denuncia constitucional en trámite, la ha presentado la Fiscalía y la tendrá que ver el Congreso en las próximas semanas, contra un exministro que contrató a su sobrino. Pero los detalles de la contratación son realmente escandalosos. Se cambiaron las condiciones y se sacó a una persona que estaba capacitada, más capacitada, y que estaba ejerciendo ya ese puesto. El reportaje es de Carla Ramírez. Estas fotografías guardan toda una historia de corrupción que la Fiscalía ha logrado descifrar después de un año. Las imágenes son de marzo del 2022. Delante está el entonces ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, y a un lado está su sobrino, Edwin Chávez Prado, contratado durante su gestión. Jefe y subalterno caminaban juntos, pisoteando las leyes peruanas que prohíben a tío y a sobrino trabajar para la misma entidad del Estado. Cuarto Poder ha tenido acceso a los más de 3.000 folios de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el exministro Jorge Luis Prado por la ilegal contratación de su sobrino. La denuncia revela una serie de WhatsApp, la manipulación de documentos y toda una cadena de favores desde el mismo nombramiento del ministro Prado hasta la contratación del hijo de su hermana. Sí, juro. La punta del iceberg es Jorge Luis Prado, que asumió como ministro de la Producción en noviembre del 2021, según se dijo, a pedido del congresista Darwin Espinosa. Debajo suyo, un mes después, en diciembre del 2021, Luis Mesones, ex esposo de Sada Goray, fue nombrado viceministro de MIPES, también con el visto bueno de Darwin Espinosa, colaborador eficaz. Debajo de Mesones, en enero del 2022, Jorge Roberto Palomino fue nombrado director general de Desarrollo Empresarial del Ministerio por pedido de los Niños de Acción Popular, según una pasada investigación de Cuarto Poder. Y debajo suyo, un mes después, en febrero del 2022, Edwin Chávez Prado, el sobrino del ministro, fue contratado como coordinador de MIPES del Ministerio en Ica. No es de extrañar entonces ese halo de complicidad, cuando en marzo del 2022 los 4 funcionarios, desde el sobrino hasta su jefe Palomino y el jefe de su jefe Mesones y el tío ministro Prado, posaron juntos, guardando celosamente el secreto entre las tinajas de pisco. Claro, como no todo podía ser felicidad, para contratar al sobrino del ministro, tuvieron que sacrificar a la ingeniera agrónoma Mayra Alarcón. A ella la dejaron fuera del puesto de coordinadora del ministerio en Ica sin ninguna explicación. No hubo ningún comentario, simplemente no nos dijeron nada, nos dijeron que iba a haber renovación, pero aquellos que no, pues no les iban a llamar, nada más. El trámite fue express y fue por WhatsApp. El entonces flamante director Jorge Roberto Palomino le envió el 2 de febrero del 2022 a un subalterno el currículum vitae de Edwin Chávez Prado, el sobrino del ministro, con la indicación directa de Ica para el contrato. En cuestión de una semana, todo el papeleo se armó. Hay que decir que el sobrino es ingeniero agroindustrial con una maestría también en agroindustria. Con el cartón bajo el brazo logró un cargo directivo en la hoy cuestionada Universidad Alas Peruanas. No registra ni títulos ni experiencia en el sector público. Es, según su CV, un académico. Quizás por ello, para ser contratado, se acomodaron los requisitos con cambios que saltan a la vista. Este cuadro demuestra que a la ingeniera Mayra Alarcón, la que sacaron, se le pedía que, por ejemplo, desarrollara programas, proyectos, iniciativas o actividades relacionadas con materia de micro, pequeña o mediana empresa, donde ella tenía experiencia. Al sobrino ministerial, en cambio, le sacaron esas condiciones para que calce muy bien al contrato.
Desconocía sinceramente porque para esos cargos o a los cuales se accede al ministerio te piden cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y creo que uno de ellos era tener las maestrías, cierto conocimiento, ciertas aptitudes. Desconozco sinceramente y ¿qué más puedo decir? Mayra Alarcón tenía maestría en gestión pública y experiencia en MIPES. El sobrino del ministro no. A ella le dieron el adiós y a él la bienvenida con 2 órdenes de servicio por más de 40.000 soles. Que el ministro fuera al mismo tiempo el jefe de su sobrino le cuesta hoy una denuncia constitucional que ya está en los fueros del Congreso por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. En Perú es delito el contrato de un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad cuando se trata de entidades públicas. Pero como en Perú la ley vale menos que un papel, para contratar al hijo de su hermana también se alteraron documentos. Los formularios legales que el sobrino debía llenar se modificaron. En el punto H debía declarar si no tiene o sí tiene parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Pero al papel le cambiaron la letra, quitaron la palabra 4º grado y pusieron 2º grado de consanguinidad, dándole el paso para no declarar o aceptar que su tío era el mismísimo ministro. Así, para el 16 de febrero, en cuestión de días, el sobrino del ministro logró por primera vez un contrato con el Estado, gracias al engranaje de su jefe, el flamante director Palomino, bajo el flamante viceministro Mesones y debajo de su tío, el ministro. En su declaración ante los fiscales, el sobrino ingeniero Chávez Prado defiende su inocencia, aduciendo que como arte de magia, a él solo le llegó un correo electrónico con el TDR, es decir, los términos de referencia del trabajo, la información y las fichas a completar. Así, el sobrino del ministro empezó a trabajar para el Ministerio de la Producción desde Ica, participando en actividades, presentándose en Zooms y hasta colocando como justificación laboral la foto con su tío, el ministro. Le observaron los trabajos más de una vez por entregar tarde o por escribir textos sin sustentar la bibliografía. Pero después de sus primeros 21.000 soles, al sobrino ministerial se le renovó el contrato de servicio por 21.000 soles más. Su suerte acabó a los 5 meses, cuando la denuncia de un programa dominical le puso punto final a su suerte. Cuarto Poder viajó hasta Amazonas, donde Edwin Chávez Prado reside, según RENIEC. Pero el afortunado sobrino ya no contesta llamadas y se ha vuelto casi un ser fantasmal para sus propios vecinos. No lo sabré decir si estará ahí, porque él trabaja por la montaña. ¿Cómo en la montaña? O fuera de acá. El ministro Prado ha repetido en la fiscalía lo que ya ha dicho ante las cámaras. Es mi sobrino, pero yo no sé nada. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Es una persona adulta, él tendrá que responder por lo suyo. A Cuarto Poder, el perro del exministro parecía darnos el recado de que no nos iba a recibir. ¿Qué tal? Estoy buscando al exministro Jorge Prado. Carla Ramírez, de Cuarto Poder. Me parece que estaba al fondo, tenía la misma fisionomía. El contador y exministro Jorge Luis Prado espera en casa lo que en los próximos días el Congreso de la República deberá someter a trámite con los más de 3.000 folios y evidencias que ya tiene en su poder. Insistimos. Señora Coloma, si me permite dejarle mi tarjeta, por favor. Bueno, dejamos nuestra tarjeta de presentación para que puedan comunicarse con nosotros, pero es un hecho que el exministro Jorge Prado está aquí. Es más, su vehículo está estacionado. La historia del tío ministro y del familiar con suerte es una historia que se repite y que cada 5 años esperamos por fin tenga un justo desenlace.
Quizá usted se pregunta, como nos preguntamos a veces nosotros, ¿por qué se repiten tanto estas historias? Y una de las principales razones es porque en nuestro país la justicia prolonga tanto los procesos que la gente tiene la sensación de que no va a pasar nada o que no va a pasar nunca o que va a demorarse tanto que es como si no fuera nada. Va a prescribir, va a salir alguna ley Soto por el camino. Hay esperanzas. Los procesos se alargan y se alargan y se alargan.